बाप रे ये जापान है ये जापान है ये जापान उठी嘘無人じゃねえよこの野郎お前死ねえよお前スピーチ俺はなんかす嘘やお前この行為なんだ皆さんこんにちは。最近 SNS を見ていると日本にやってきた外国人による迷惑行為がよく話題に上がっており、それを見るたびに私はいつもこんなことをするなら帰ってほしいと思ってしまいます。そこで今回は実際に起きている事例をもとに彼らが日本でどのような行為を繰り返しているのか、その実態を一緒に見ていきましょう。これは日本のとある電車内で撮影された映像で、一人の黒人男性が周囲の迷惑を一切考えず真ん中で踊り狂っています。周りにいる日本人の方々を見ていると迷惑そうにしているのがすぐにわかりますが、彼はダンスに必死でそのことに全く気がついていないようです。この様子は瞬く間に SNS 上で拡散され、日本人の間だけでなく海外の間でも批判が集まっています。彼は注目を集めたいばかりにこの行動を起こしたと思いますが、マナーの魔の字すらわからないのでしょうか。2つ目の映像は街中でパキスタン人同士が激しく暴れている場面です。彼らは周囲にあるものをフル活用し、まるで他人の迷惑など一切考えないかのように暴走しています。もしこの騒動に一般人が巻き込まれたらどうなるのか、そんな最低限の想像すらできないのでしょうか。子供や女性が夜道を安心して歩ける社会はもう過去のものになりつつあるのかもしれません。3つ目は日本にやってきた移民同士が多くの一般人がいる夕方の街中で激しく揉めている映像です。警察官が間に入って止めようとしているにもかかわらず、彼らは全く聞く耳を持たず大声で言い争いを続けています。片言の日本語だけを見れば少し可愛らしくも感じますが、その行動は決して笑って済ませられるものではありません。4つ目は埼玉県川口市の閑静な住宅街で営業している C 社店の様子です。夜になるとクルド人が集まり、周囲の住民に深刻な影響を与えています。警察もこれまでに100回以上注意しているようですが、それでも状況は全く改善されていません。もし自分の家の隣でこんなことが起きていたら、あなたは耐えられるでしょうか。最後はこの映像です。建築関係の仕事に従事するクルド人が駐車場に集まり騒いでいる様子が確認できます。さらにその中の一人は過去に危険運転を起こし、民家に突っ込む事故を起こしていたとのことです。こうした出来事が重なると不安や不信感を抱いてしまうのも無理はありません。5つの映像をご覧いただきましたが、皆さんはどのように感じましたか。日本に来ている外国人に対して様々な印象を持っている方がいると思いますが、今回ご紹介したのはあくまでその一部に過ぎません。もし他にも見てみたいと思った方はぜひコメント欄で教えてください。しかし日本で暴れまくる彼らですが、もしこれと同じような行為をアメリカで行った場合、一体どうなるのでしょうか。ここからは場所が変われば結果も変わる面白い例を一緒に見ていきましょう。これは2024年4月4日、ベネズエラから来た不法移民が銀行を襲撃した瞬間の映像です。彼は窓口の職員に銃を突きつけ、金を出せと要求しています。しかし裏にいた職員は冷静に警察へ通報し、彼らは男の拘束に向けて迅速に動いていくようです。213, I got that subject. It's going to be East Parish, 1300 block. Ernie, you said Brooklyn across the front? Confirm. Believe only speak Spanish. Diaz, get over here. I'm almost there. Hey, sir, take your hands out. Hands out of your pockets. Hey, show me your hands. Do you English? No. Okay. Do you have any ID on you? No. He doesn't speak English, Jose. We have to detain him for now. I'm about to say, yeah. 2152 will be out with us in United 81. ¿Qué está pasando, hermano? ¿Qué estabas haciendo ahí arriba en el banco? 21 está pidiendo un poco de dinero.
¿Cómo lo pediste? Por favor. Por favor. Sí. Eso no fue lo que dijeron. 92. Raro. ¿Le diste que lo pusieran en una bolsa? Ah, sí, pero o sea, normal lo que vi, o sea, para ver si me ayuda. Yeah. Here. まさかスペイン語を話せる警察官がいるとは思っていなかったのか。明らかな動揺を見せる男性。彼はお金を頼んだだけとわけのわからない主張をしているが、そんな言葉が警察に通用するはずもなく、ここから警察は彼に対してミランダ警告を読み上げ、連行する手続きを進めていく。 Te voy a leer tus derechos, te los voy a leer en inglés y después te los interpreto en español, ¿ok? Before we ask you any questions, you must understand your rights. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to talk to a lawyer for advice before we ask you any questions or have a lawyer present during questioning. If you cannot afford a lawyer, one will be appointed for you before questioning. If you decide to answer questions now without a lawyer present, you will still have the right to answer questions at any time. You also have the right to stop answering any questions until you talk to your lawyer. Tienes derecho a guardar silencio, tienes derecho a un abogado. Si no puedes con un abogado, uno se te hará disponible para ti. Si decides contestar alguna pregunta, como quiera, tienes el derecho a renunciar a las preguntas si deseas. ¿Entiendes? Sí, y una pregunta, y que habían dicho. Dijeron que atentaste a robar un banco. No, sí, ni arma tengo. ¿Tienes una bolsa? Oh, ¿Puedes chequear sí. los bolsillos? Sí, tranquilo. ¿Tienes una bolsa blanca encima? Sí. ¿Aquí? ¿Le dijiste que lo pusiera aquí dentro? ¿Cómo le dijiste? ¿No le dijiste, por favor? Sí. Lástima que uno puede regresar el tiempo ahí. Bueno, estás en cámara. Los bancos tienen cámara, ¿sabías eso? Sí, por cierto, ahí pueden saber. O esta bolsa. ¿Cuál fue la bolsa que tú le proveíste? ¿Esta bolsa fue la que le proveíste? Sí. He's saying he told him to put it in this bag, but he's saying he told him, please, put it in the bag. Did he have a bank account with them? ¿Tienes una cuenta de banco con ellos? No, sino que como la cosa está dura por acá, fui para ver si me ayudaba. Separa los pies. 逮捕が確定しているにもかかわらず、未だにしらばっくれようとする男性。しかし警察は彼の言い分に一切耳を貸さず、冷静に事実を伝えながら彼を追い詰めていく。 ¿Cómo te pueden ayudar si no tienes cuenta de banco con ellos? Pues como están trabajando. Sabes que eso está mal, ¿verdad? Sí. ¿Qué tienes que decir? Que me disculpe si lo cogieron a mal. Es que lo cogieron a mal. ¿Cómo tú vas a ir a un banco sin cuenta de banco y le vas a decir, pon el dinero en una bolsa? Sí. He doesn't have a bank account there. No. The answer we asked him, why would you go to a bank and request money? Why would you go to a bank? Why would you go to a bank and request to put money in a bag if you don't have a bank account? What did he say? He's saying he's sorry. He didn't mean it that way. It's just saying that you use a translator app. Does he have a phone? ¿Tienes teléfono? Yeah, he's got a phone. ¿Cuál es tu nombre? Bag right here. ¿Tienes alguna identificación contigo? No. Deletréame tu nombre. ¿Y? ¿Y? ¿De J? ¿Y? ¿J? No, ¿O G de gato? de Y, normal. ¿Y? ¿Así? E, ¿A? I, When we rode ¿Y de past punto? here, Sí. Blackford, you were up there, were you asking the Aquí. guys told you he was walking back here? N. Well, no, they IN. they said the only guy that walked by was him. But I Así se figured le trata if el they nombre. didn't speak Jackson. English, they're coming to the magazine. Algo así, ajá. We Tienes que ser drove honesto right past conmigo. him. Yo te puedo ayudar mientras tú me ayudes. Si Claro. no me ayudas, yo no te puedo ayudar. ¿Entiendes? Claro. He Deletréame kept tu nombre de thinking nuevo. Sunnyside, but it's ¿Qué? just the train track, so we was riding it that way. E-I-X-O-N. ¿Cuál es tu apellido? Brito. B-R-I-T-T-O. Brito. Sí. Brito. I'll tell you something, Brito. he has his cave in. B-R-I-T-T-O. Yes. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Con una sola? ¿Con una sola? Sí. Fecha de nacimiento.
2003, 17 de He's definitely been. ¿Sabes tu número de teléfono? No me lo sé. ¿No tienes el número de teléfono? ¿Dónde te estás I quedando? speak Spanglish. Esto, ¿dónde? ¿Dónde? I ¿Cuál es la dirección? speak Lorraine. No ¿Te me estás quedando aquí en el hotel? me estaba quedando. Oh, do they? ¿Estás trabajando? No. ¿No trabajas? Estaba buscando trabajo, pero estaba muy duro la cosa y por eso fui a pedir una ayuda, pero no me la dieron, pues voy a seguir buscando ¿Cómo te van a trabajo. dar una ayuda, hombre? Si te estás pidiendo que te pongan el dinero en una bolsa. Dime tú si yo voy, tú tienes un carro y te digo, dame tu carro. Ah, no. Claro. Can I have charges? Yes. 警官が真面目に話しているにもかかわらずにやける男性。なぜ彼はこれだけ真摯に対応する警官に対してこのような態度が取れるのだろうか。これ以降も警察は彼に対して真摯な対応を続けていくのだが、彼は一切反省する気がないようだ。El bolsillo aquí dentro. Has he ever had an Ohio ID or anything like that? No. He doesn't have anything. ¿Hace cuánto tú estás aquí? Hace un año. Hace un año. Sí. He's been here for a year. He's staying at the hotel. He's Where's- not where's he working right from? now. ¿De dónde tú eres? Venezuela. Sí. Doesn't have Venezuela. anything to show who he is. ¿No tienes identification. ninguna identificación, pasaporte? En estos momentos no. ¿No? No. He'll be John Doe Pero esto. Well, he gave a name. We got- Pero la, Yeah, we got a name, but- pero la puedo conseguir. Yeah. Sabes que se te va a someter cargo por el then. atentado. Somebody end up contacting ¿Me entiendes? ICE or the Venezuelan Esa es la cosa. consulate. ¿Me entiendes? No. Take him to the car. I can drink. I'll get it. Yeah. 最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。最終的に男は警察署に連行された後、強制送還されたようです。今回の事件を見て皆さんは何を感じましたか？郷に入っては郷に従えという言葉がありますが、まさに今回見た外国人全員に伝えたい言葉だと思いました。皆さんのご意見や感想もぜひコメント欄でお聞かせください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。